¿qué es lo que analizamos? Analizamos nosotros que, digamos, que ver a la persona como tal, cómo nosotros nos vemos como tal, desde nuestra identidad, desde nuestro carácter, desde nuestro desarrollo, tanto físico y psicológico. En este segundo semestre, el programa establece que nosotros tenemos que vernos insertos en una sociedad. La sociedad por la cual nos acoge, que nosotros muchas veces no elegimos. Nacimos insertos en una sociedad. No podemos vivir solos. Pero ¿cómo es la sociedad que a ustedes les ha tocado vivir? De eso es lo que nos va a tratar esta clase. Los objetivos de la clase, ¿ya?, va a partir de lo que ya ustedes ven allí, ¿ya?, escrito en el papel. Conocer las características de la sociedad actual. Y luego, valorar los rasgos positivos y negativos de la sociedad actual desde el punto de vista de la fe cristiana. ¿Qué significa ser cristiano hoy día? En una sociedad en la cual nosotros muchas veces hay ciertas cosas que no nos gustarían y obviamente nos molestarían si tenemos un poquito de sensibilidad. Los cristianos, en un mundo en que se multiplican los recursos y en el que paradójicamente desigualdad entre países pobres y ricos es cada vez mayor. Poner los avances técnicos al servicio de los más necesitados es una tarea inexcusable de la construcción del reino. ¿Por qué razón? Primero, porque hay pobreza en el mundo. Muchos países, ustedes verán a través de la prensa, cuántos niños en el mundo mueren víctimas del hambre. En segundo lugar, nosotros vemos en nuestra sociedad que hay mucha contaminación. Contaminación por las mismas fábricas, tenemos contaminación en nuestros mares y también de las aguas servidas que nosotros mismos ocupamos dentro de nuestra vida diaria. La contaminación nos da paso también a entender que hay agotamiento de los recursos naturales en nuestra sociedad. Cada vez hay mayor sequía. Cada vez nosotros nos encontramos que el recurso natural del agua se está haciendo escaso. Nosotros tal vez en nuestro país somos privilegiados, pero hay otros países en los cuales la situación no es esta. La situación es mucho más difícil. ¿Y víctima de qué pasa esto? Precisamente de un factor llamado consumismo. Hay un eslogan que dice: el consumo te consume. Grandes cadenas comerciales, malls, se crean para consumir. Es como la gran religión de este siglo. El consumo produce un gasto de energía y materiales, y al producir gasto de energía y materiales también te lleva a la contaminación. La ciencia y tecnología avanza considerablemente, tan rápido que no sabemos muchas veces cómo se ocupa un aparato cuando ya ha cambiado. Así también la medicina y otras ciencias se hacen propicias al servicio del hombre. Y nosotros, obviamente, somos los beneficiarios de eso. También en esta sociedad nos encontramos que la educación poco a poco crece. Tenemos más acceso a educarnos en algunos países, en otros no. Y allí entonces se hacen políticas educativas cada vez más adaptadas a la realidad de cada uno de nosotros. Tenemos la tecnología al servicio de la educación hoy en día. Pero no obstante de eso, se dan las guerras. Guerras cada vez más fuertes, más bélicas, con más tecnología, con más armamentismo. Y las víctimas de eso
muchas veces son gente inocente como los niños. Esta diapositiva nos muestra un niño de la guerra de Irak, recientemente efectuada. Toda esta realidad social que nosotros tenemos, muchachos, se produce porque el dinero es el que manda a la sociedad. El dinero hace que la gente se odie, que la gente adquiera un consumismo extremo, y sucesivamente eso va generando muchas veces que las mentalidades de la sociedad nos cambian muchísimo. Esta es una sociedad con fuertes contrarios. Se llama a esta sociedad globalizada. ¿Qué es una globalización? Primero, se dice que una sociedad globalizada permite un intercambio y posibilidad de integración cultural, política, económica y también religiosa. A su vez, también se dice que existe un crecimiento económico y de cooperación tecnológica. Recientemente, hoy en la noticia se anunciaba que un país daba la posibilidad de que muchos jóvenes se fueran a hacer posgrados a Finlandia, desde Chile. Y muchos países lo están permitiendo. Ustedes van a ser beneficiarios de eso. Se dice que este mundo globalizado también permite que haya mayor interdependencia entre todos los pueblos. Y también el neoliberalismo económico pone en peligro la economía de los países más pobres. Aquí está un concepto bien difícil, llamado neoliberalismo. ¿Por qué? Porque una cuarta parte de la humanidad alcanza niveles de bienestar solamente. No somos todos. Ojalá toda la tecnología estuviera al servicio de todos, pero no lo es así. Nunca se ha dado y hasta el día de hoy no se permite. ¿Qué nos pasa en esta sociedad? En esta sociedad, además, tenemos que descubrir qué es lo que es el neoliberalismo, que está imperando tan fuertemente en todos los países, ya sea latinoamericanos, europeos o asiáticos. El neoliberalismo, como una tendencia social, defiende la reducción al mínimo de la intervención del Estado en la economía. Ustedes verán que en nuestro país muchas empresas que eran públicas hoy día son privadas. Y obviamente el Estado se hace menos responsable frente a la situación social de cada país. Esta forma de capitalismo propone una libre competencia como norma para regir la economía del planeta. Es decir, si tú eres competente, podrías sobrevivir. Si no lo eres, quizás te va a sucumbir la misma sociedad. Además, el neoliberalismo dice que este es un propósito por lo cual se eliminan fronteras comerciales. Ustedes ven que la presidenta de nuestro país viaja continuamente a otros países cuyo fin es hacer tratados de libre comercio. Yo te doy de esto, tú me das de lo otro. Y de esa forma se produce un intercambio cada vez mayor. Nosotros compramos mucha tecnología, pero vendemos materia prima, como es el cobre. Y nos traemos de fuera autos, televisores, computadores, etc. Y así se produce un intercambio económico en el mundo entero. Además, el neoliberalismo reduce la intervención del Estado, privatiza empresas y servicios públicos, limita el gasto social y abusa del medio ambiente. Claro, porque el neoliberalismo nos lleva a consumir más allá de lo que realmente necesitamos. Y por último, la única ley válida para este sistema social es la oferta y la demanda. Yo te ofrezco esto, tú me demandas lo otro. Si tú me demandas más, yo te ofrezco más todavía. Y ahí entonces el principal fin es la búsqueda del mayor beneficio económico de las empresas. Es que en Chile hay empresas que ganan mucho dinero, ¿ya? Y nosotros somos los que le producimos ese dinero. Porque mientras más compramos, más dinero
ellos van adquiriendo. ¿Qué tiene que ver esto entonces con nuestro sistema educacional, con nuestro sistema en esta asignatura, en la religión? ¿Cómo nos afecta? Nos va a afectar de la siguiente forma. El cristianismo ante el neoliberalismo. Los principios cristianos, muchachos, establecen en una primera parte que la defensa de los recursos naturales que defiende el cristianismo es opuesto al neoliberalismo. Si bien es cierto, los bienes son comunes a todos. Dios nos dio un mundo para vivir. Y todos somos propietarios de ese mundo. De estos recursos naturales como el agua, el cobre, la naturaleza. Es de todos. No obstante, el neoliberalismo va haciendo de que algunos se hacen propietarios y esos a la larga se hacen más ricos a costa de los pobres que se hacen más pobres. Y eso es lo que defiende el cristianismo. Por otro lado, las personas, dice el cristianismo, deben estar por encima de todas las cosas. Y de hecho Jesucristo así lo planteó. Siempre la persona es lo fundamental. También el cristianismo nos dice que la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. Vale decir que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida ya debe ser nuestra persona la que debe valorarse más. Hoy día nosotros tenemos, por ejemplo, menos estabilidad laboral, tenemos mayor competencia. Hay países, por ejemplo, en los cuales gente que por muchos años no se toma vacaciones por no perder el trabajo. ¿Y eso por qué? Porque la tecnología va supliendo también la mano de obra. Si antiguamente una fábrica funcionaba con 100 personas, hoy día por la tecnología esa fábrica funciona con 20. Y tenemos 80 que van quedando fuera. ¿Y qué hacen esos 80? ¿Dónde quedan? Entonces se van reduciendo las posibilidades. Y no obstante te están llamando a consumir y consumir y consumir. Por otro lado, el cristianismo nos dice que el consumismo genera desigualdades sociales, lo que es contrario al plan de Dios. Para Dios somos todos iguales. Y por tanto, el consumismo te lleva a que cuando la gente se desespera por tener algo, aflora situaciones tan graves como las que vivimos nosotros en nuestra sociedad. Por ejemplo, la violencia. Se genera por otro lado el tema de la delincuencia. Porque muchas veces la gente roba ¿para qué? Por tener algo que muchas veces no tiene acceso a adquirirlo de otra forma. Y eso no significa justificar obviamente la delincuencia. También nos dice el cristianismo que el trabajo es el espacio de realización personal al servicio del bien común y no una explotación como sugiere el neoliberalismo, que lo reduce la mano de obra, como te decía recientemente. Es decir, que normalmente las fábricas, las empresas, te exigen cada vez más. Cada vez más nosotros tenemos que producir y producir y producir al servicio de la empresa. Y cuando la empresa tiene que dar lo que le corresponde al trabajador, muchas veces da lo mínimo. ¿Cuánta gente en nuestro país vive por un sueldo mínimo? ¿Cuántas familias tienen que sobrevivir, porque no viven, sobreviven con un sueldo mínimo? ¿Se valora realmente el trabajo? Y por último, el cristianismo ante el neoliberalismo nos señala que la globalización económica tiene que ir acompañada de una globalización de solidaridad. Hoy precisamente estamos comenzando el mes de la solidaridad, en que todos nos pertenecen los recursos naturales dados por Dios. No puede, para el cristianismo, no puede haber que unos pocos se apoderen de lo que Dios nos ha dado a todos. Chicos, en esta etapa que viene, vamos a formularnos un planteamiento y un problema tal vez matemático
religioso y social. Ser cristiano hoy entre rico y pobre. ¿Qué podríamos decir ahí? Vamos a tomar